quiero platicarles hoy de un tema que a mí, a raíz de una entrevista que hice a un joven más o menos de la edad de ustedes, fue un tema que empezó a apasionarme y fue el lucro. ¿Y por qué lucro? Porque este era un chico emprendedor que cuando llegó a mi programa me dijo que tenía un emprendimiento que en aquella época eran impresiones 3D, que no, era algo muy nuevo aquí en Guatemala, y me dijo que pues, era un emprendimiento que quería que llegara cada vez más gente, pero que él no perseguía lucro. Entonces cuando dijo eso me preocupé porque dije, ¿cómo va a lograr su objetivo si no está persiguiendo el lucro? Y a raíz de eso he desarrollado algunas pláticas, conferencias sobre el lucro y me di cuenta que es necesario hablar del sacrificio. Y entonces, por eso en esta ocasión que me invitaron a platicar con ustedes, decidí hablar sobre del sacrificio al lucro. ¿Cómo pasar de esta idea del sacrificio a hablar de lucro y pues no sentir vergüenza o sentirse avergonzado de ello? Entonces, la primera pregunta que uno se hace, o al menos yo me hice, fue, ¿es necesario el sacrificio en mi vida? ¿Me tengo que sacrificar? Porque todo el tiempo me están diciendo, tienes que sacrificarte. Si quieres algo, debes sacrificarte. ¿Y alguna vez les han pedido que se sacrifiquen por alguien? ¿O ustedes han dicho, es que tú no te sacrificas por mí? Y todavía nos enojamos. O nos sentimos mal cuando dicen que no nos hemos sacrificado por nadie. Y hay frases de, con sacrificio puede que logres un poco. Si te sacrificas, algo vas a lograr. Pero si no te sacrificas, no vas a lograr nada. Y no lo compramos. Y si no eres capaz de hacer sacrificios por tu sueño, significa que no es tu sueño. Y entonces, pero el sacrificio no solo se queda ahí. En la historia hay muchos casos de sacrificio. El más conocido es este. La vida es cruel, nacer, existir, desaparecer. Siempre la cuestión de la muerte, que sea la enfermedad a consecuencia de un accidente o en la guerra, no cambia nada, según él. En cuanto a los que sufren por la guerra, pueden encontrar un consuelo pensando que si se consiente su sacrificio es para asegurar el porvenir del pueblo del que forman parte. Nuevamente, la palabra sacrificio. O si queremos sostener la libertad y el color de, dice, tiene nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos del sacrificio. Mucho sacrificio. Entonces es por eso que quiero platicar con ustedes 4 puntos. Explicar por qué el sacrificio desde el punto de vista altruista destruye tu vida. ¿Por qué en lugar de ayudarte te destruye? Luego quiero platicar con ustedes acerca de la relación entre el altruismo y sacrificio. No podemos hablar de sacrificio si no hablamos de altruismo. Y quiero también hablarles acerca de cómo comprender qué es el lucro y cómo ganarlo sin culpa. Cómo decir sí, estoy lucrando y me va muy bien. Y no decir, sí, la verdad es que ahí voy ganando un poquito, pero no es mucho. Sino sí, estoy ganando y mucho y estoy bien. Y por último, identificar en qué tipo de sociedad puedes obtener el lucro. Promueve el lucro, no castiga el lucro, al contrario, promueve que haya lucro. Entonces, arranquemos con el sacrificio. El sacrificio y el altruismo van de la mano. Algo así. No podemos hablar de sacrificio si no hablamos de altruismo y viceversa. El altruismo implica del sacrificio para existir. Pero no es tan así. Y hay que poner atención a esto. Porque el altruismo es una palabra que acuñó Augusto Comte en el Catecismo Positivista. Y entonces Augusto Comte se puso a investigar y empezó a hablar para qué existía el hombre, cuál era la razón de ser del hombre, para qué venía a este planeta.
Y básicamente, este señor lo que concluyó es que, pues, uno estaba para servir a los demás. Pero eso diría uno, ¿y qué tiene eso de malo? ¿Acaso no nos dicen que debemos servir a los demás, que debemos ser amables? Sin embargo, básicamente, la diligencia en procurar el bien, pues hasta aquí va bien. Pero aquí hay que poner un gran freno en esta frase. Aún a costa del propio. Debo procurar el bien de los demás, aunque eso me perjudique. Y es ahí donde surge la confusión. Y confundimos altruismo con benevolencia. Muchas veces han dicho, es que es muy altruista, o fue una actividad altruista. Yo no sé si ustedes la han escuchado alguna vez. Y uno dice, yo soy muy altruista, porque doné sangre, porque fui a una actividad de beneficencia, porque ayer corrí un maratón, o el domingo corrí un maratón y fue a beneficio de niños con discapacidades, por lo que ustedes quieran. Y dicen, yo soy muy altruista. Sin embargo, están confundiendo esta palabra con benevolente. Porque el benevolente es aquel que busca el bien de los demás. Y el altruismo se confunde con esto, con la benevolencia, con la simpatía, con la filantropía. Es muy importante que entendamos cuál es el principio de acción de un altruista. Y el principio de acción de un altruista es vivir para el otro. Pero como les decía, vivir para el otro no tiene ninguna connotación negativa si no dijéramos que es un sirviente de la humanidad. No sé si aquí notan la diferencia. Una cosa es vivir para el otro en cuanto a servirlo, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si ustedes vivieran para alguien más y no para ustedes? Que tus intereses no importen, sino lo que importa es el otro. Y el otro puede ser tu familia, puede ser tu sociedad, puede ser tu presidente, puede ser el grupo, no importa. Por tanto, el principio de acción del altruista es que una acción es moral, es buena, si tú no obtienes beneficios. Y hay algo mejor, si te sacrificas. Entonces, entre menos beneficios obtengas en las acciones, más meritoria y digna es tu acción. Y resulta digna de elogio. O sea, si yo regalo lo que hoy traigo puesto y me quedo y con puras garras, o tengo que ir a comprar más ropa y dejar de hacer lo que tengo que hacer, por dar todo lo que tengo, eso es bueno. Pero si doy lo que ya no uso o lo que me sobra, eso es malo para el altruista. Entonces, si el altruismo y el sacrificio están unidos, ¿qué significa sacrificio? Pero el sacrificio es entregar algo de valor a cambio de algo con menor valor o ningún valor. Eso es un sacrificio. Y es ahí donde hay una confusión, porque muchas veces confundimos el sacrificio con el costo de oportunidad. Y muchas veces ustedes ya lo han escuchado esto, cuando dicen me estoy sacrificando y todavía hacen, ¿verdad? Porque hay que hacerle el drama del sacrificio. Sin embargo, sacrificar es dar algo que valoro mucho para recibir algo que no valoro. Para mí, ir a la clase de topografía el semestre fue un gran sacrificio. Porque no era algo que disfrutaba, no era lo que yo deseaba hacer. Y estaba dejando de hacer otras cosas. El costo de oportunidad era demasiado alto que se convirtió en un sacrificio. Y entonces el costo de oportunidad es aquello de lo que un agente, o yo, me privo o renuncio cuando hago una elección. Si se dan cuenta, aquí hay varias puertas. En cada una hay una opción. La decisión que yo tome tiene un costo de oportunidad. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad de llegar a las 7 de la mañana a clase? Y a mí me toca,
porque yo doy clases a las 7 de la mañana y es ética. No es cálculo, no es biología, es ética. A las 7 de la mañana. Es un sacrificio. Bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad? Me quedo dormido. La pregunta es, ¿qué valoran más? Porque aquí en el sacrificio hablamos de valor. ¿Qué valoro más? ¿Graduarme o quedarme dormido? Porque si quiero graduarme, tengo que pasar ética. No hay para dónde. ¿Qué valoro más? ¿Graduarme o quedarme dormido? Y es ahí donde yo tomo mis decisiones. Ahora, ¿por qué es importante entender qué es sacrificio y qué es altruismo y qué es lucro, que vamos a ver más adelante? Porque tomamos decisiones, porque definen nuestras acciones a través de esos conceptos. Si no los entendemos, nos babosean. Y creemos que estamos actuando moralmente, que estamos actuando en nuestro beneficio, cuando realmente le estamos dando armas al enemigo. Entonces define nuestra postura con respecto al lucro, define nuestra autoestima, nos sentimos orgullosos o no, y además nuestra postura ante la vida. No solo es ante el lucro y ante las ganancias o ante el sacrificio o ante el altruismo, sino también ante la vida. ¿Cómo vemos la vida? ¿La vida es de sacrificio? Y viene el tema del lucro. Sin embargo, para hablar de lucro, necesitamos hablar primero de nosotros, como seres humanos, de nuestra naturaleza humana. Y lo primero que tenemos que entender es que el ser humano busca mantenerse con vida, desarrollarse hasta su plenitud. Entonces, no es solo pasar el tiempo, no es solo vivir, es desarrollarnos y ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, queremos vivir en plenitud, sentirnos geniales, como cuando sacan 100 en el parcial. Entonces, para eso van a necesitar de una guía para identificar qué es lo adecuado para su vida, qué es lo bueno para mí, así como me pasó a mí. Yo creí que lo bueno para mí era ingeniería civil y resultó que no. Y también, ¿qué destruye mi vida? Debo entonces identificar qué es lo bueno para mi vida y qué destruye mi vida. Porque si yo no logro hacer eso, mi vida corre peligro en algún momento. Y suena dramático, pero imagínense que no saben, llegan a Londres y se les olvida que los autos circulan al revés. Y entonces volteamos, no vemos nada, cruzamos y el auto venía del otro lado. Entonces debemos identificar qué es bueno para nuestra vida. Tenemos que adquirir ese conocimiento y necesitamos esa guía. Siempre tenemos la amenaza de morir. Todos tenemos una amenaza de morir. Y es por eso que debemos actuar de forma correcta. Debemos identificar lo bueno para mi vida. ¿Qué me hace vivir en plenitud? Pero ¿cómo adquiero ese conocimiento? Ningún conocimiento le es dado al hombre cuando viene a este mundo. Por eso, el hombre carece de ese código automático de supervivencia. No posee un curso de acción automática ni un conjunto de valores automáticos. No sabe qué es bueno para él, lo tiene que ir descubriendo. Y lo tiene que descubrir y tiene que entender qué es lo adecuado para mantenerse con vida, qué le beneficia, qué le pone en peligro. Debo saber cuáles son mis metas, qué es lo que me hace feliz, a dónde quiero llegar, qué medios voy a utilizar para alcanzar esas metas, qué valores debo obtener y mantener y cómo actuar para obtener esos valores. Por ejemplo, graduarme en la universidad es un valor muy importante para mí. Entonces, ¿cómo debo actuar para obtener ese valor? Todo eso lo tengo que descubrir. Y para eso
necesito tener una moral. Si el humano valora su vida, y valora su vida como ser humano, no como planta o como un animal, sino como un ser humano, alguien racional, lo que tiene que hacer es actuar para conseguir aquellos valores que fomentan su vida y evitar todo aquello que la destruye. Y por eso es la moral, ese código de valores que van a guiar esas elecciones y decisiones del ser humano, que van a determinar el propósito y el curso de mi vida. ¿Qué es bueno para mí? La responsabilidad es mía de descubrir qué es lo bueno para mí. Y eso te sirve para enseñarte cómo vivir en esta tierra. Y no solo cómo vivir, sino cómo ser feliz, logrando tus valores, tus objetivos. Para lograr esos valores, para que ustedes se puedan graduar de la universidad, puedan tener los trabajos que sueñan, la casa que sueñan, la novia, novio, lo que sea que sueñen, tienen que ser virtuosos. Y la virtud es ese hábito que promueve la vida. Y es una buena vida. No solo la vida, también la buena vida. Y esas virtudes son tres. Una es la racionalidad, que esa es la virtud básica. Mucho de lo que nos diferencia de los animales es que podemos conceptualizar, podemos abstraer, podemos generar un lenguaje para comunicarnos con conceptos abstractos, que podemos usar la razón, la cabeza, que nos hace pensar. Y es el reconocimiento y la aceptación que la razón es la única fuente de conocimiento que un hombre puede poseer, su único juez de valores y la única guía para sus acciones. Es por eso que los niños están aprendiendo a razonar. Y van entendiendo qué cosas les hacen bien y qué cosas los dañan. Después, la productividad. Esta es otra virtud muy importante. Porque productividad no significa trabajar. Productividad significa crear cosas de valor, cosas que son demandadas por alguien más. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues lo que usas tu razón para generar ideas que pones en acción que te van a generar beneficios. Entonces, es el hábito de aplicar la racionalidad a la adaptación de la naturaleza para uso humano. Creas bienes demandados, o sea, cosas materiales, ya sean bienes o servicios, es decir, creas riquezas. Al ser demandados, quiere decir que alguien te va a pagar por lo que estás haciendo. Alguien quiere lo que tú estás haciendo. Y por último, está el orgullo o la autoestima. Entonces, hablábamos de que para sostener tu vida necesitas ser virtuoso. Para tener una buena vida necesitas ser virtuoso. Tienes que pensar, usar el cerebro, usar tu razón, ser racional. ¿Para qué? No es para hacer maldades, no es para hacer destrozos, sino para producir. Producir cosas que los demás puedan demandar, que te permitan a ti alcanzar lo que quieres. ¿Y eso qué hace? Si utilizas bien tu cerebro. Vamos a ponerlo con el ejemplo de graduarte. Si utilizas tu cerebro, estudias, analizas bien lo que tienes que estudiar, produces buenos ensayos, buenos trabajos, buenos parciales, obtienes ganancias. ¿Qué son las notas? Esas notas son tuyas, es tu ganancia. Y con esa ganancia obtienes un valor muy importante que es graduarte. Ahora, ¿qué pasa cada vez que ustedes sacan una buena nota, chicos? O cada vez que el profe los felicita. Se siente uno bien. Y entonces, cuando uno tiene una autoestima sana, uno se siente bien, se reconoce como el mayor valor, se hace merecedor de florecer y se siente digno de vivir. Es la ambición moral de la perfección. Y aquí en la autoestima es una, sé que puedo pensar bien, y dos, sé que el resultado de este racionamiento me lo merezco. Y es cuando el profesor los felicita o llegan los cuates y lo felicitan porque sacaron 100 en el parcial, ustedes dicen, sí, estudié,
si tengo una autoestima sana. Si no, voy a decir, no fue nada, fue pura suerte. Fue chiripazo. El profe puso lo que yo estudié, pero la verdad es que ni yo sé por qué saqué eso. Versus, sé que yo hice mi esfuerzo y lo conseguí. Entonces, se crea lo que yo llamo un círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir? Cada vez que utilizo bien, hago buenos razonamientos, soy racional, produzco cosas que me benefician, hace que yo me sienta bien. Y como yo me siento orgulloso y me siento bien, sigo pensando, sigo mejorando mi forma de razonar para producir valores que me hacen sentir orgulloso. Y entonces, bueno, me van a decir, bueno, ¿y por qué María Dolores se inventó todo este rollo si estamos hablando de sacrificio y lucro? Porque para poder sentirse orgulloso de obtener lucro, tienen que entender por qué es necesario que tengan lucro, que busquen ganancias. Porque las virtudes son necesarias y se implica que si yo quiero ser productivo, implica que voy a usar la razón para generar la mayor cantidad de riqueza posible. ¿Por qué quiero generar la mayor riqueza posible? Porque quiero vivir bien. Al menor costo de producción. Ojo, que les dije que tienen que sacar, que si sacan buenas notas se sienten orgullosos porque pensaron bien. Pero no necesariamente es porque estuvieron estudiando como locos, sino estudiando inteligentemente. ¿Notan la diferencia? No es estudiar como locos, es estudiar inteligentemente. Y ese es el menor costo de producción. Y esa diferencia resulta en lo que conocemos como ganancia o lucro. En términos empresariales o en términos de negocios, queda muy claro, pero muchas veces en la vida no nos damos cuenta de ello, que igual en la vida buscamos ganancias. Entonces, el lucro es parte importante, o ser productivo para obtener el lucro es muy importante si quiero mantenerme con vida y vivir bien. Y las ganancias no es más que, en resumen, el dinero que queda en del negocio después de pagar sus gastos. Eso es la ganancia. Ahora, ¿qué pasa si les digo el lucro es lo que queda después de pagar sus gastos? Es exactamente lo mismo. Sin embargo, no nos convence la palabra lucro, porque nos las han hecho creer todas las imágenes que les había dicho antes. Entonces, si se dan cuenta, es generar ganancias a través de intercambios. Ahora bien, así como había una confusión con el altruismo y la benevolencia, también hay una confusión con el lucro. Y muchas veces dicen, es que tiene un afán de lucro. Y muchas veces dicen, es que no percibo el afán de lucro. Y se dice como que fuera algo per se, bueno per se. Sin embargo, existe una confusión entre el afán de lucro y el afán de expoliación. En el afán de lucro, lo que se busca es ganar, es obtener ganancias a través de intercambios voluntarios. Es decir, se entrega valor y se recibe valor a cambio. Hay varios elementos. Busco ganancias, quiere decir que me queda algo después de pagar mis gastos, por lo que obtengo, lo hago a través de intercambios voluntarios y entrego algo de valor y recibo valor. Mientras que existe el afán de expoliación. Y yo lo he dividido en dos tipos de expoliación. La primera es la ilegal. Esta es muy clara de identificar. Es el ladrón que se lleva tus cosas o el que te estafa y que no pretende decirte que es por tu bien. No te está engañando. O sea, te
te estoy robando. Y si no te gusta, pues te aguantas porque estoy usando la fuerza. Ya sea a través de una pistola, ya sea a través de la violencia, ya sea a través de una estafa, a través de un fraude. Y entonces, lo que busca es quitarte lo que es tuyo y no te entrega nada de valor. Esa es la expoliación ilegal. Como es ilegal, puede ser castigada. Ahora bien, está otra que no nos damos cuenta y que todavía decimos gracias, que es la expoliación legalizada o la expoliación legal. Y muchas veces resulta que dicen, es que tenía un afán de lucro y por eso le vendió al gobierno muy caro. Y el gobierno le compró por ese afán de lucro. Lo que realmente está buscando esa persona es una expoliación legal. Al igual que la expoliación ilegal, lo que busca es quitarte lo que es tuyo, pero la diferencia radica en que aquí lo pretende hacer mediante leyes o reglamentos que protegen al expoliador de las consecuencias de sus actos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de una ley te obligo a hacer algo y tú lo único que te queda es decir gracias y nada más porque no te pueden castigar. Y se da muchas veces en el mercantilismo. Por lo general se da en el mercantilismo donde hay algunas personas que se disfrazan de empresarios, pero lo que buscan es apropiarse de lo que no es suyo a través de la ley. Entonces, hemos visto lo que es el sacrificio y lo que es diferente al altruismo. Hemos visto qué es el lucro y para obtener el lucro, ¿por qué tenemos que ser virtuosos? ¿Por qué tenemos que ser productivos? ¿Por qué tenemos que ser racionales? ¿Por qué tenemos que sentirnos orgullosos de eso? Porque si no, es que es la única forma de obtener ganancias. La única forma de sostenerme con vida de forma honorable. La otra es a través de la expoliación, ya sea legal o ilegal. Ilegal me vuelvo un estafador, un ladrón. Y legalizada, lo que hago es me convierto en amigo del que tiene el poder, de algún político que tenga poder, de algún congresista, de algún diputado, del presidente, de qué sé yo, de un ministro. Y así vivo a costilla de los demás. Entonces, si quiero tener una vida plena, primero debo entender que la tengo que sustentar, que del cielo solo cae la lluvia y que tengo que ganarme la vida. Después, que tengo que ganarme la vida siendo productivo. Y que no puedo ser productivo si no utilizo la razón, si no hago cosas de valor que demanden las personas, pero que además me generen ese excedente que se llama ganancia, porque es con esa ganancia con la que voy a obtener mis valores y ganarme la vida. Y es ahí donde entra el capitalismo. ¿En qué sistema social puedo yo actuar, ganarme la vida, buscar mis mejores intereses? ¿Dónde puedo hacerlo? ¿En un sistema donde se proteja mi libertad o en un sistema donde mi libertad no importa y lo que importa es lo que diga el colectivo? ¿En un sistema donde el individuo es lo más importante o donde lo que importa es lo que digan los que se agrupan? Y es por eso que en el capitalismo es en el sistema donde podemos lograr nuestros propósitos, sea cual sea. En el capitalismo cada quien puede emprender y usar su conocimiento para buscar aquellos fines que lo puedan alcanzar a lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque te van a respetar tus derechos individuales y tu libertad de actuar, que se protege a través de tu libertad de actuar para que tú actúes acorde a tu mejor juicio. Ojo, no estoy diciendo que en el capitalismo todos vamos a ser felices. Lo que estoy diciendo es que en el capitalismo todos podemos actuar para lograr nuestro éxito. Podemos actuar o no para ser productivos, para ser racionales o no.
Y es solo bajo el capitalismo donde un negocio puede prosperar o una persona puede prosperar solamente si los consumidores quieren intercambiar con él. No podemos obligar a nadie a que me compre. Por ninguna razón. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que sean altruistas? Y les digo, miren, lo que pasa es que yo la verdad, siempre quise ser cantante de ópera. Y voy a hacer una ópera. Y entonces, como yo sé que ustedes son altruistas, les voy a vender no 1, ni 2, 5 boletos. ¿Qué me van a decir? ¿Quién quiere boletos? Sin embargo, en una sociedad altruista, ¿qué van a hacer ustedes? Van a comprar boletos. Y después ustedes me van a decir, mira, pero yo siempre quise ser chef pastelero y estoy haciendo pasteles de lodo. Así que yo ya te compré los boletos de la ópera. Ahora te toca a ti comprarme mis pasteles de lodo. Y me van a decir, no te voy a vender 1, ni 2, te voy a vender 5 pasteles de lodo. ¿Por qué? Porque el intercambio no es ganar, ganar, el intercambio es saber quién se sacrifica más por el otro. Si yo ya me sacrifiqué por ti, yo espero que tú te sacrifiques por mí. Y entonces, ¿qué va a pasar la próxima vez que me vean? O la próxima vez que yo los vea. Yo voy a salir corriendo porque voy a ver qué me va a vender ahora. Me va a pedir otra vez que me sacrifique. Entonces, o le digo yo sé que se sacrifique primero por mí, porque si no, le tengo que ganar y tengo que hacer que él se sacrifique por mí en lugar de que yo me sacrifique por él. Y siempre lo voy a ver no como un potencial cliente o un potencial aliado, sino como una potencial victimario o potencial víctima. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia cuando hacemos intercambios a través del sacrificio versus a través del lucro? Cuando yo hago los intercambios a través del lucro, lo que estoy diciendo es, yo te voy a vender esto porque sé que te va a beneficiar, pero yo también me voy a beneficiar. Y como yo te quiero vender, te voy a dar lo mejor que pueda darte para obtener beneficios. Y es por eso que en las startups siempre les dicen que sea escalable. ¿Por qué? Porque entre más intercambios haga, más ganancias obtengo. Siempre en un negocio, cuando estás iniciando, te preguntan, ¿y cuál es tu mercado? ¿A cuánta gente le puedes vender? ¿Cuánto has vendido? ¿Cuántos intercambios has hecho voluntarios? Entonces, noten la diferencia de vivir en una sociedad basada en el sacrificio versus una sociedad basada en el lucro. Y es por eso que en un sistema capitalista no te queda de otra. Tienes que ser productivo, aprovechar tu tiempo, usar tu cerebro con tus ideas, ponerlas en acción. Aprovechar tus recursos. ¿Para qué? Para que generes cosas que sean valiosas, que alguien más quiera intercambiar contigo, para generar ganancias, creando esos valores materiales. Y ojo, dije valores materiales porque esto es muy importante. No se trata de les voy a vender mi idea, y tengo una gran idea, muchacha, y se las voy a vender, sino es materializar esa idea, ya sea que mi idea es una película, un cortometraje, mi idea es una novela y la escribo, mi idea es una canción y la convierto en música. Son valores materiales que puedo intercambiar con alguien más. ¿Para qué quiero crear? Para
Primero, mantener la vida que yo quiero y también la de mis valores. Es por eso que es importante decirles que sean productivos, lo más productivo que puedan ser. Usen su cerebro, piensen, descubran qué es lo mejor para ustedes. Cuestionen si lo que ahora dicen que es lo mejor para ustedes realmente es lo mejor que es para ustedes. Contrástenlo con la realidad. Creen esos valores materiales que demanda la sociedad. Encuentren dónde son mejores que los demás. ¿Cuál es su diferencia? ¿Qué los hace que yo quiera hacer negocios con ustedes? ¿Qué hace que yo quiera asociarme con ustedes, que yo quiera ser su amiga? ¿Por qué alguien querría ser mi amigo? Generen esos valores materiales a través de la racionalidad, a través de la productividad y sintiéndome orgulloso de lo que estoy creando. Por consiguiente, mejoren la calidad de vida de los demás a través de lo que hacen. Les aseguro que si hacen los mejores pasteles, las mejores películas, las mejores, no sé, reseñas, análisis, seguramente va a haber gente que va a querer comprarles. Seguramente va a haber gente que va a querer hacer negocios con ustedes. Seguramente va a haber gente que quiera ser su amigo. Seguramente va a haber gente que se va a sentir orgullosa. No solo va a querer ser su amigo, se van a sentir orgullosos de ser sus amigos. Y decir, sí, este es mi cuate. Y me siento orgulloso de que sea mi cuate. Y obtengan ganancias por ello. No sientan miedo de decirle a alguien, estoy contigo porque me hace bien. Estoy asociado o hago negocios contigo porque tu producto me sirve. Eres mi amigo porque me haces bien, porque obtengo ganancias de esta asociación. Así que cuando se gradúen, y si es antes mejor, y salgan a producir aún más de lo que ya están produciendo y creen todos esos valores y tengan que comerciar o tengan que intercambiar con personas extrañas, piensen siempre en ser racionales. Identifiquen qué los hace buenos, qué es lo que la gente está demandando, produzcanlo, obtengan ganancias, muchas ganancias, para que tengan la mejor vida posible. Y cuando digo ganancias, no solo me refiero a ganancias monetarias, sino también emocionales. Y siéntanse orgullosos por ello. No se sientan avergonzados de ser la mejor versión de lo que ustedes son. Muchas gracias.